La arquitectura precolombina se manifiesta primero en la cultura huancarani, ubicada en las orillas norte y noroeste del lago Popó. Se conoce que los conjuntos de viviendas estaban ubicados sobre túmulos con alturas entre 5 y 25 metros de nivel del suelo. Eran viviendas de barro con techos de paja de una sola habitación de planta circular. Al sur del lago Titicaca, en la península de Taraco, se encontraba la cultura chiripa, cuyas viviendas de forma rectangular poseían muros dobles de adobe que encerraban una sola habitación a la que se accedía atravesando una puerta corrediza de madera. Los techos eran de paja. Existían también construcciones ceremoniales en forma de recintos o templetes semisubterráneos. Las viviendas en la cultura de Tiahuanaco en el periodo aldeano eran de adobe con techo de paja y cimientos de piedra, de planta circular y rectangular con dinteles de piedra con motivos escalonados. El centro ceremonial data del periodo clásico, en el que encontramos la pirámide de Acapana, el templo de Calasasaya, la Puerta del Sol, el templete semisubterráneo y la pirámide de Pumacpunku. La cultura Moyo, con su centro más importante, la ciudadela de Iscanguaya, está ubicada en el departamento de La Paz. Se trata de complejos habitacionales de forma trapezoidal con viviendas unihabitacionales de piedra. Los señoríos aymaras construyeron pucaras o sitios defensivos y mausoleos conocidos como chulpares, de planta circular, elíptica, cuadrada y rectangular, construidos con adobe o piedra. Dentro de la arquitectura incaica se destacan las construcciones ceremoniales próximas a Copacabana, como el Pilcocaina o Palacio del Inca y la Chincana en la Isla del Sol y el Agliahuasi en la Isla de la Luna. Por otra parte, las construcciones militares incas como Incayacta e Incarracay en Cochabamba, Incahuasi, Oroncota y San Lucas en Chuquisaca y Samaipata en Santa Cruz. En el periodo colonial surgen los edificios religiosos, civiles e industriales. Muchas edificaciones fueron hechas en piedra y se conservan hasta la actualidad. Los templos construidos en los siglos XVI y XVII tuvieron en general un estilo renacentista. En el siglo XVIII se implantó el estilo barroco, caracterizado por la abundancia de adornos en forma de espiral o caracol, el uso de la línea curva y la inclusión de elementos mitológicos en la decoración. Este estilo fue el origen del barroco mestizo. Podemos mencionar a la iglesia de San Lorenzo de Potosí, la iglesia de Santo Domingo, la Basílica de San Francisco en La Paz y las iglesias de las misiones jesuíticas. De estilo barroco son el Palacio de los Condes de Arana, hoy Museo Nacional de Arte en La Paz, y la Casa de la Moneda en Potosí. En la época republicana, a comienzos del siglo XIX, impera el neoclasicismo, con características del barroco italiano del siglo XVII. Las obras más importantes del periodo son la Catedral de Potosí, de Manuel Sanauja, la Casa del Mariscal Andrés de Santa Cruz, hoy Colegio San Calixto de La Paz, y la Tercera Orden Franciscana en La Paz. Felipe Bertrés y José Núñez del Prado introdujeron el academicismo francés. Se construyeron así el Teatro Municipal de La Paz y el Palacio de Gobierno, obras de Núñez del Prado. El palacio está edificado con los tres órdenes clásicos, en torno a un patio con portada interior y escalera triunfal. Por su parte, Bertrés construyó la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, a base de ladrillo con cubiertas y bóvedas interiores de madera. La Catedral de La Paz, iniciada por Sanauja, fue continuada por Bertrés, Núñez del Prado, presbítero Ernesto Vespiñani, Eulalio Morales y Antonio Camponovo. Durante el periodo se realizó también la arquitectura conmemorativa, como el Arco de Triunfo de Cepita y el Arco de Triunfo de La Paz, así como la columna conmemorativa en la Plaza de Potosí.
En Sucre se construyó la Capilla Rotonda. En las dos últimas décadas del siglo XIX se impuso el eclecticismo. Sucre y La Paz desarrollaron intensa actividad arquitectónica. En 1880 se introdujo el neogótico, con la iglesia de San Calixto de La Paz y la Recoleta. En Sucre se construyó el nuevo Palacio de Gobierno, hoy Gobernación, el Teatro Gran Mariscal Sucre y también el edificio del Banco Nacional de Eduardo Doinel. El ejemplo más significativo del eclecticismo es el Palacio de la Glorieta, de Antonio Camponovo, que reunió en el edificio 14 estilos. En el mismo periodo se construyó en Tarija la Casa Dorada, con rica decoración interior de murales, tapices, lienzos, etc. En Cochabamba se destaca el Palacio Portales, encargado por Simón Patiño, proyectado por el arquitecto Eugène Bliot. En el siglo XX, y dentro del eclecticismo, se destaca la obra de Arturo Poznański, quien edificó su residencia privada en estilo neotiahuanacota, hoy sede del Museo Nacional de Arqueología. De hierro se construyó el edificio de la Aduana Nacional por Miguel Nogué. Importantes obras de ingeniería son los puentes colgantes que penden de cables de acero sostenidos por dos pares de torres de estilo neogótico, el puente de Sucre sobre el río Pilcomayo entre Sucre y Potosí y el puente Arce entre Sucre y Cochabamba. Dentro del academicismo oficial, en La Paz se construyeron el Palacio Legislativo, atribuido a Camponovo, el Palacio de Justicia, de Adán Sánchez. En Oruro, durante los años de apogeo de Simón Patiño, se construyó el Palais Concert con arquitectura afrancesada. El arquitecto más importante en el siglo XX fue Emilio Villanueva, que dentro del academicismo edificó importantes edificios de La Paz como el Hospital General, la Alcaldía de La Paz y el Banco Central de Bolivia. Dentro del racionalismo y en pos de una arquitectura nacional, realizó el complejo de la Universidad Mayor de San Andrés, aplicando módulos y conceptos espaciales inspirados en la cultura tiahuanaco. En la segunda mitad del siglo XX, se pone de moda la arquitectura neocolonial con edificios como la Estación de Ferrocarril en La Paz y la Corte Suprema de Justicia en Sucre, de Julio María Capando, y los edificios de La Razón y la Caja Nacional de Seguridad Social de Mario del Carpio. Otras obras son Cuarto Centenario en Potosí de Martín Noel, la Prefectura de Potosí y el Banco del Estado de Santa Cruz de la Sierra de Alberto Iturralde Levi, el Monumento a la Revolución Nacional de Hugo Almaraz y la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de Luis Iturralde Levi. El arquitecto más destacado en la década de 1970 es Juan Carlos Calderón, de estilo organicista, autor de muchos edificios entre los que destacan el Palacio de Telecomunicaciones, Edificio Hansa, Hotel Radisson, Edificios Illimani, Corporación Andina de Fomento y otros. En los años 80 aparece la arquitectura postmoderna. En el siglo XXI surgen en la ciudad del Alto viviendas y edificios comerciales en un estilo ecléctico denominado Nueva Arquitectura Andina, creado por el arquitecto e ingeniero Freddy Mamani. Estas construcciones también reciben el despectivo de cholets y arquitectura transformer. En las primeras 2 décadas se construyen la Casa del Pueblo, de estilo brutalista, y el nuevo Palacio Legislativo, de estilo postmoderno. Eso fue todo. Si te gustó, no te olvides darle a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos, chao.